30 y pico años en la búsqueda, creo que estamos en un momento muy importante y la intención es que más gente lo conozca, lo viva, lo experimente, ¿sí? Con perdón que me has puesto la pizarra delante de las esencias, hombre del cielo. Yo sigo las órdenes de la cámara. Deja que se vea un trocillo, hombre. Gracias. Yo es que lo siento, si no me dejan hablar. Gracias. Bueno, a mí me gusta, e incluso pediría a todos que si necesitáis en cualquier momento, que me paréis, que me preguntéis, que una vez que se me calienta el pico, luego me cuesta parar. Bien, como os decía, la intención es presentar un método que llamamos actualmente MT Senda. Es interesante porque veréis que de entrada, si decimos método, todo método conlleva una hipótesis, ¿sí? Y esa hipótesis tiene que tener una teoría, y esa teoría tiene que tener una praxis, o práctica, cuerpo práctico, herramientas, ¿no? Esto creo que es lo más interesante que hemos logrado, y la forma de articular estas herramientas en ese cuerpo teórico para alcanzar ese objetivo que sería la hipótesis, ¿sí? Entonces, bueno, terapéutico, la intención básica es sanar, porque curar en un momento determinado es poner mercromina y una tirita, ¿sí? Y básicamente se cura el cuerpo, se cura la propia energía vital, ¿sí? O cura la propia energía vital. Pero desde luego la intencionalidad es terapéutica, sobre todo la intencionalidad es sanadora, está más allá de la curación. Luego hablamos un poquito de esto también. Senda porque de entrada es una síntesis, ¿sí? Entonces podríamos hablar de una síntesis entre lo occidental, entre el conocimiento actual, la física, la cuántica, la visión de la fisiología, de la anatomía, de lo que llamamos pensamiento occidental. Por otro lado, podríamos hablar de la unión en las ideas, formas, técnicas orientales, precolombinas, ancestrales, ¿sí? Pero por otro lado también es interesante que síntesis es ver ese concepto que hoy en día llena la boca de mucha gente, ¿no? Holismo, holos, todo, ¿no? Holismo es algo que forma parte de otro algo que a su vez es mayor y que lo engrandece, ¿sí? Y ese grande forma parte de ese pequeño que lo engrandece. Hoy en día hablamos de fractales, hablamos de holograma, hablamos de mil cosas por el estilo. Pero por otro lado también es dentro de la unidad del ser humano, somos físicos. A mí me gusta mucho hablar del suelo, porque dicen dadme un punto de apoyo y moveré la tierra, ¿sí? Entonces creo que es necesario que tengamos un punto de referencia donde apoyarnos y desde ahí ir construyendo esa torre que trataremos de que no sea de Babel, ¿sí? Mucho menos de papel. Entonces el ser humano es físico, pero también es emocional y también es mental, y por lo tanto es un conjunto de creencias y por lo tanto es un conjunto de arquetipos, ¿sí? Y
de alguna manera, hablamos hoy en día de muchas técnicas físicas, osteopatía, quiropraxia, masaje, hablamos de técnicas energéticas, homeopatía, acupuntura, reiki. Todo eso junto, perfectamente enlazado, perfectamente cosido, es la intencionalidad básica de este trabajo. Porque yo soy incapaz de dividir, soy incapaz de separar. Es importante anatomizar, ¿sí? Anatomizar para entender, ¿sí? Entonces hay que separar, pero si luego no somos capaces de volver a coser, estamos perdiendo la esencia, y la esencia es la vida. Y la vida no se puede dar por separado. Hay dos símbolos, creo que son importantes, utilizo la misma palabra, simbólico, diabólico, ¿sí? Lo que une y lo que separa, ¿sí? Entonces, en este sentido de unidad de trabajo, cada sesión de trabajo senda es una unificación entre lo físico, lo emocional, energético, lo mental, la creencia, pero desde un punto de vista en el que cada eslabón forma parte de una cadena perfectamente engarzada que unifica cada uno de los planos. No es, en este sentido, permitirme New Age, perdón, de holismo, te voy a dar una piedrita o te voy a poner una piedrita y te pongo una aguja y te doy una homeopatía y... ¿sí? Aquí, si no me equivoco, perdonadme, yo soy vasco, pero llevo 20 años aquí, pero decís silancertulan divino, ¿verdad? ¿Sí? Claro, joder, si tenemos una diana y en vez de tener 3 dardos tenemos 50, es más fácil que demos en el blanco, ¿verdad? Entonces, al final, silancertulan divino. Ahora, la coherencia de cada uno de esos dardos que ha entrado en un lugar determinado es lo que verdaderamente tiene interés e importancia, ¿sí? ¿Me voy explicando? Vale. En ese sentido, síntesis. Por otro lado, la E es de evolutivo. Sabemos que desde hace más de 200.000 años, células, entidades vivas unitarias, empezaron a poblar este planeta y lo verdaderamente interesante es que fueron capaces de irse uniendo y organizando en un sentido de encontrar una adaptación mayor al medio. Desde ese punto de vista, hoy en día en la cultura, educación en la que estamos, podríamos hablar de muchas cosas, como por ejemplo, es que tiene una infección porque le ha entrado un virus, una bacteria, ¿no? Y yo digo siempre, bueno, ¿y si echásemos aquí una semilla de calabaza, saldrían ahí calabazas? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Vosotros qué opináis? Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no reúne las condiciones, ¿sí?, para que esa semilla pueda germinar, ¿sí?, pueda crecer, ¿sí? Pero podríamos ir un poquito más allá todavía y ahora hago otra metáfora. Utilicemos la idea de que somos una fortaleza. Entonces, ¿dónde estaban los señores centinelas? ¿Quién se había dejado el puente levadizo bajado? Este planteo también hay que tenerlo claro, ¿verdad? Y más, porque si verdaderamente alguien se ha dormido, si verdaderamente alguien ha dejado el puente levadizo bajado y ha entrado un enemigo, ¿qué pasa? Que los que estaban dentro le han abierto las despensas, ¿sí?, le han dicho, vente con todos tus amigos, venga, forma colonia, ¿sí? Entonces hoy en día se habla del famoso plato de Petri, se habla del terreno, ¿sí?,
de las condiciones necesarias para que algo se desarrolle, para que algo germine, ¿verdad? ¿Sí? En ese sentido, hasta las bacterias están más organizadas que nosotros, ¿sí? Y se ocupan más del colectivo. En ese sentido, de momento no me explayo más, de momento, sería evolución, ¿sí? Evolución como ser humano, evolución como ser social, evolución como parte de un colectivo, que no puede ir a la suya, no puede, no es que no quiera, es que no puede. Aquí tenemos un nudo importante. Este nudo, en realidad veréis que vamos a hablar mucho de kinesiología, ¿sí? Pero a raíz de una serie de circunstancias fue por lo que decidimos poner MT Senda y darle un nombre. ¿Por qué? Porque decía la gente, bueno, ¿y tú qué haces? ¿O vosotros qué hacéis? Vosotros, ¿no? Ya, porque gracias a Dios somos un colectivo. Nosotros hacemos kinesiología, pero de alguna manera tenías que decir, pero hacemos otro tipo de kinesiología, y ahí entrabas en un paradigma curioso, ¿no? Tener que decir, esto suponía de alguna manera tener que justificar o tener que entrar como en debate no, es que esta kinesiología es diferente, ¿hasta qué punto estás como menospreciando, comparando? Se acabó, ¿sí? Entonces tenemos aquí neurodinámica, ¿sí? La base de la kinesiología es la neurodinámica, punto, ¿sí? Entonces somos seres neurodinámicos, ¿sí? Y la kinesiología es neurodinámica. Y por último tendríamos el término A, que es analítico, análisis, ¿sí? Análisis como posibilidad de seguimiento, como posibilidad de ver qué está pasando en ese proceso, desde dónde partimos, hacia dónde vamos hacia esa hipótesis, ¿no? Como decía la canción, estamos solos en la galaxia o acompañados. ¿De dónde partimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Entonces, lo interesante también es que este método y sus enlaces nos dan la posibilidad de ver dónde empezamos, qué pasos estamos dando, hasta qué punto estamos logrando esa intención de sanación terapéutica, hasta qué punto la persona, el ser, mal llamado paciente, porque en la mayoría de los casos es impaciente, cliente, analizante, está participando, está dejándose guiar, está queriendo que le laven la ropa, que digo yo, que yo pretendo no ser para nada una lavandería. Bueno, entonces mucha gente, los que os dediquéis un poquito a esto, creo que sabéis que vienen casi con el saco de la ropa sucia y te lo tiran ahí y dicen, a ver qué haces con esto, ¿no? Es muy típico. Y yo digo, a ver qué hacemos, de entrada a ver qué hacemos, porque yo no curo nada. Y es más, afirmo seriamente que el que diga que cura es un mentiroso. Si alguien se cura, es él. Si nos metemos despacito, hablábamos de osteopatía, quiropraxia, de acupuntura, de homeopatía, de lo que sea, de todas esas tías que digo yo. En realidad, sea desde la alopatía, la homeopatía, en cualquiera de los casos, lo que estamos haciendo es lanzar un estímulo, que puede ser verbal, que puede ser con una aguja, que puede ser con un dedo, pero lo que hacemos es lanzar un estímulo, con la intención, la sana intención, de que haya una reacción, en vez de defensiva, sanadora. Entonces voy a empezar por un pequeño cuento, si se puede llamar así, que creo que todos de alguna manera ya conocemos, ¿sí? Y es remontarnos a ese tiempo en el que fuimos el primer huevo, ¿sí? La primera célula. Esa primera célula cargada de
más o menos intención de unión fue la suma de un óvulo y un espermatozoide, que al fin y al cabo son otros dos tipos de células, ¿no?, que traían toda su carga cromosómica de información y que al unirse dieron paso a una nueva unidad. Por lo tanto, esa primera célula que fuimos está tematizada, trae un tema a contar, ¿sí? Como un novelista que elige un tema determinado, lo que va a hacer es desarrollarlo. Entonces, esa primera célula que fuimos se decide a contar su historia. Para contar su historia empieza un proceso de mitosis, de bipartición, ¿sí? Y de 2 salen 4, de 4 8, 16, 32, 64 y me paro aquí. En este 64 luego diré por qué. Igual alguno ya lo puede estar intuyendo, ¿sí? Hay otro aspecto importantísimo que a veces no sé si mucha gente tiene conciencia de ello, pero si no vamos a nombrarlo. Y es que en ese proceso de bipartición, en esa intencionalidad expansiva que tiene esa primera célula a la hora de contar su tema, se da otra gran subdivisión importantísima. De ese mismo conjunto de células, por un lado, se va a desarrollar lo que llamamos el cigoto, que luego va a ser embrión. Pero es que de las mismas células están haciendo el saco amniótico, la placenta, el líquido amniótico, ¿sí? Fijaos qué metáfora tan interesante, ¿no? Porque luego esto lo vemos en lo psicológico de lo cotidiano, ¿sí? Pero biológicamente, repito, yo ya me he creado mis propios límites, física y biológicamente. Entonces he necesitado crearme un espacio familiar que me separa de lo otro para poder desarrollar eso que luego veremos, llamaré yo. ¿Sí? Interesante planteo, ¿verdad? Esto es real. No es un cuento chino, ni de psicólogos, ni de metafísicos, ni de... No, es real, biológico, histológico. ¿Sí? Bien, entonces, entre medio, resulta que yo me he separado de eso que me lleva en su ser, como ahora, yo me he separado de eso que me lleva en su ser, ¿sí? Doble metáfora, ¿sí? Y me relaciono con ello, pero también otro detalle importante, no me relaciono por contacto. Yo jamás estuve en contacto con mi mamá, ¿sí? Hay otro concepto que psicológicamente entendemos como relación confluencial. Por lo tanto, es una relación de fluidos. Y si es una relación de fluidos, quiere decir que es una relación básicamente y de entrada emocional, en la que hay un toma y daca, ¿sí? Por lo tanto, lo que a mí me pasa, de alguna manera, está repercutiendo en el universo, en ese universo que es mi mamá, que yo no sé, para mí es el universo, es mi Dios, ¿sí? De la misma manera, lo que está pasando en mi mamá está repercutiendo directamente en mí, como ahora, ¿sí? Mantenemos esta relación simbiótica, ¿sí? Y llega un momento en el que me doy cuenta de que dentro de ese espacio que me he creado yo ya no puedo desarrollar más mi tema. Me he autolimitado de tal manera que ahora los límites exteriores también me oprimen, me limitan, ¿sí? Con lo cual decido que necesito romper mis límites, pero de alguna manera soy consciente de que para romper mis límites he de romper con los límites. Por esa relación fluídica lanzo un mensaje de ayuda, ¿sí? Como ahora pedimos, Dios, por favor, cámbiame los pañales, ¿sí?
Y entonces de alguna manera ese Dios recibe esa llamada y da una reacción que genera unas contracciones, una dilatación de esos límites exteriores a los míos, y cuando he logrado eso digo, uff, por fin puedo romper los míos, ¿no? Y entonces los rompemos y salimos, ¿sí? Y salimos para encontrarnos con otros límites, porque de estar en un espacio en semipenumbra, oscuridad, paso a una cierta luz, de estar en un estado ingrávido, paso a una cierta gravedad, de estar en un pseudo hilo musical, paso a un montón de ruidos diferentes, paso a cambios de temperatura, paso a un medio aéreo, de estar en un medio líquido, ¿sí? Bien. Paso incluso a encontrarme con la que antes era Dios, que ahora es mi mamá, sigue siendo Dios, pero de otra manera, ¿no? Y mi papá, y mis hermanos, o vaya usted a saber quién, la sociedad, ¿no? La educación, la moral, todo eso. Y ya empieza a entrar, ¿sí? Y con ese entrar está marcando de nuevo unos límites, unas dificultades. Como yo vengo preparado para vivir y lo que quiero es seguir contando mi tema, que para eso he salido, y quiero seguirme expandiendo, entonces voy a generar unas reacciones defensivas que en realidad serían reacciones de vida, ¿sí? Deseos de vivir. Si la dificultad se da una vez y la reacción se da una vez, pues aquí no ha pasado nada, porque yo ahora con mi niño volviendo a retomar esta posición de papá, pues te das cuenta de que dura poco, La memoria es corta y hace un segundo lloraba y ahora ríe y no pasa nada. Ahora, si esa dificultad se repite y con ello la reacción defensiva se repite o vital se repite y la dificultad se vuelve a repetir y la reacción se vuelve a repetir, y normalmente por suerte, desgracia, no es solo una dificultad y una reacción, sino que es un conjunto, ¿sí? Y entonces a este conjunto de dificultades, reacciones, acabo por llamarlo yo. Perdonadme la palabra, ya la hemos jodido, ¿sí? Me he identificado con ese conjunto de reacciones. Y es que el yo, como el yo es yo, mí, ¿sí? Quiere permanecer y quiere ser. Y quiere ser aquello que sabe de él, ¿sí? Entonces, sin darme cuenta, voy a buscar a partir de ese momento situaciones, momentos, personas que me generen ese tipo de dificultad o dificultades para yo poder seguir teniendo ese tipo de reacciones que me identifican. Duro, comerse esto, ¿sí? Porque ahora ya hay que tomar responsabilidad a la hora de que no, que es él que me está jodiendo, ¿no? ¿Para qué has ido a buscarlo? ¿No? Digo yo. ¿Sí? Entonces esto se convierte en un hábito comportamental. Por lo tanto se convierte en una inercia vital y relacional, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre ahora? Que esa inercia entra en resonancia disarmónica, armónica, disarmónica, con otras inercias que yo ya traía de ese óvulo espermatozoide, ¿sí? Y al entrar en resonancia, lo que hacen es aumentar ese sentido del yo, pero ahora en discrepancia, porque esto no es lo que yo era, esta parte ya no me gusta tanto, ¿sí? Sea física, psicológica, afectiva, emocional, relacional. Este ya no soy yo, ¿no?
Entonces, normalmente es cuando vamos a buscar el recurrir al médico, al terapeuta, al analista, a quien sea, ¿no? Para ver si me puede quitar esta parte que esta no va conmigo. Este no soy yo. ¿Sí? Y básicamente lo que vamos buscando es un cirujano. ¿Sí? Que me corte este brazo que no me interesa. ¿Sí? Este otro sí. Y hago una metáfora. Imaginad dentro de ese juego que hemos hablado antes, que no es mi caso, por suerte o por desgracia no es mi caso. Cuando yo nazco, ¿sí? Tengo un hermano mayor que se siente destronado, ¿sí? Hermano. Y entonces se arrima a la cuna a verme, pero haciendo el paripé me acaricia la primera vez, pero cuando mi madre se gira me pellizca en el brazo, ¿sí? Pues otra vez, si me pellizca una vez no pasa nada, yo haré así, por reacción natural defensiva, y aquí no ha pasado nada. Ahora, si cada vez que mi madre se gira me pellizca en el mismo brazo, llegará un momento en el que yo creeré que soy esto, ¿sí? Y me identificaré, yo soy esto, ¿sí? Sin darme cuenta de que también puedo ser esto, y esto, y esto, ¿sí? A veces, al entrar en esa resonancia, también despierto partes que no me gustan de esto. Y entonces lo que quiero es que me cercenen esta parte. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Bien, de alguna manera, todo esto es lo que hemos entrelazado. Por eso en este proceso distinguimos dos partes fundamentales. Por un lado, lo que llamamos sesión de temperamento. Temperamento, ancestro, genética, sin irnos mucho más allá, por si acaso, ¿sí? Por otro lado, personalidad, carácter, yo. Y tratamos de diferenciar todo esto de forma muy clara, porque en realidad entre medio se está perdiendo algo fundamental, que es lo que podríamos llamar el sí mismo, esa unidad que yo soy. Esa unidad que yo soy, que no sé que soy, que jamás nos hemos visto las caras, ¿sí? Este proceso es lo que llamamos MT Senda. Entonces, desarrollando un poquito más, perdón, lo primero, si os ocurre alguna pregunta. ¿Tenéis clarísimo todo esto que he contado? ¿No? Pues qué bien, me alegro mucho. Bien, entonces, desarrollando todo esto un poquito más, en cuanto al concepto de síntesis, diría, es muy interesante para mí, os digo, me llena de emoción y de satisfacción poderlo decir, porque cada día, a medida que van pasando los días y que voy realizando más este trabajo y que tengo la suerte y el privilegio de que alguien venga y me pague encima por eso, ¿sí? Es verdaderamente maravilloso la calidez de lo que me voy encontrando. La mayoría de los días doy gracias y me pregunto, si lo hubieses tratado de hacer, hubiese salido, y a mí mismo me digo no, imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que hay en el proceso, vamos a decir, terapéutico, sanador, hay dos partes que son fundamentales, lo que a un nivel psicoanalítico, psicoterapéutico, llamamos fenómeno transferencial, que es ese vínculo determinado, específico, concreto, que se da en ese encuadre maravilloso que es el lugar donde realizas tu trabajo, que es necesario y fundamental. Pues no es una charla de café, ¿no? Ir a charlar en un bar tomando un café puede ser muy terapéutico, pero no es de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, dentro de ese encuadre se da esa relación vinculativa tan especial, en la que sobre todo quien supuestamente
y lo digo así claramente, supuestamente dirige, tiene que tener claro dónde está, en qué silla se sienta, qué posición toma y qué actitud tiene sobre todo, para dejar que el otro venga a demandar, porque es su parte, ¿verdad? Entonces, cuando esa relación se establece, ya tenemos, yo no sé qué tanto por ciento decir, pero un tanto por ciento muy alto del trabajo logrado, ¿no? Pero después hay otro apartado fundamental, que es lo que denominamos fenómenos de resistencia. La resistencia podríamos definir como esa dificultad, a veces negación, a veces imposibilidad, a veces rechazo, por parte del, vuelvo a repetir, mal llamado paciente, cliente, analizante, para asumir eso que llamaríamos la interpretación que da a su proceso el profesional, terapeuta, analista X. ¿Sí? Creo que aquí hay un paso también importantísimo, y es que a través de lo que hacemos es exponer un conjunto de símbolos arquetipales que forman parte de cada uno de nosotros, igual que en el esquema corporal general. Todos, entre comillas, tenemos una cabeza, un tronco y 4 extremidades, ¿verdad? Todos tenemos un hígado, todos tenemos dedos en las manos. Hay muchas cosas que todos tenemos. Yo cuando empecé con todo esto, empecé porque creía que yo tenía cosas que los demás no tenían, o que los demás tenían cosas que yo no tenía, ¿sí? Es más, creía que estaba loco. Hoy en día sé que es cierto, pero ya no me importa. Es la gran diferencia, ¿no? Sí, no, porque no es broma, porque nadie creía que era tonto. Y unas cuantas cosas más, ¿no? Y con el tiempo pues te das cuenta de que sí que eres tonto, de que sí que estás loco, ¿sí? Pero que también tienes tus toques de inteligencia y también tienes tus toques de cordura, y eso es maravilloso. Entonces, dentro de toda esta idea, el poder darle a alguien simplemente un espejo y que se mire con una neutralidad casi mágica es verdaderamente muy interesante, porque luego te pueden negar, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no tengo nada que ver. Y yo digo, yo tampoco, te lo juro que yo tampoco, y que yo no tengo ninguna intención de que tú seas nada, de verdad, ¿sí? O sea que si te sirve de algo, bien, y si no te sirve, pues adiós, buen viaje, ¿sí? No tiene mayor intencionalidad. Ahora, por el contrario, si alguien verdaderamente viene con la intención de trabajarse, de verdad, con una intención sincera de buscarse a sí mismo y de encontrar las razones por las cuales eso, que puede ser una morena, decís por aquí, ¿verdad? ¿Sí? A un constipado, ¿sí? Pasando por un mal rollo con la parienta, o una depresión, o mi jefe no me quiere, ¿sí? Lo único que va a haber es un conjunto de patrones que le pueden indicar, si quiere, por qué, y no solamente por qué, sino para qué está pasando. Porque vosotros creéis que cuando el jinete le pone obstáculos al caballo, se los pone para hacerle caer. ¿Tiene tanta mala leche el jinete, o es tan tonto como para comprarse un caballo que le ha costado un pastón, y ponerle obstáculos para que se rompa las piernas? Yo personalmente creo que no. Entonces creo que el jinete lo que tiene la intención es de sacar los potenciales. Entonces digo, qué mal me trata la vida. La vida, Dios. Mala leche, oye, como solamente estuviese mirando para nosotros la vida, ¿no? Ahí fuésemos el ombligo del mundo, ¿sí?
Ese Dios que supuestamente me debía de cambiar los pañales, un tío con barba y un triángulo con un ojo encima de la cabeza. Esto, wow, ¿no? Ya va siendo hora, ¿no? De que empecemos a tomar conciencia de que quizás jinete, caballo y obstáculo soy yo. Y que yo mismo he asumido esta trinidad, valga la idea, ¿sí? Y entonces igual ese darme cuenta de que yo no soy esa, ¿sí?, en realidad es una llamada para que yo encuentre la senda, ¿sí? La senda que se traduce en el diccionario, me parece que aparece como camino estrecho. Claro, camino estrecho de uno a uno, ¿no? Entonces, volviendo a lo de atrás, a mí me da mucha satisfacción cuando acabo, más directa o indirectamente, de decir, oye, espera, para, porque no sé si te has dado cuenta de que este viaje es un viaje en barco, pero tú ibas en el tuyo y yo en el mío, ¿sí? Y aunque te parezca que yo te he guiado, es mentira, tú me has guiado a mí. Y yo lo único que estoy haciendo es plasmarte el recorrido. Y te digo, hemos pasado por una isla. Digo, isla. No digo, qué bonita isla, qué bonita playa. Dios me libre. Pues igual para ti es una mierda de isla y una pachanga de playa. Y digo, tormenta. No voy a decir borrascón, porque igual para ti es un chirimiri, yo qué sé, ¿sí? Entonces mi trabajo de alguna manera es devolver ese espejo cargado de símbolos neutros, pero que tienen un contenido. Y lo que te lanzo es el contenido encadenado, de tal manera que luego tú realices tu cuaderno de bitácora, porque en tu barco tú eres el capitán, yo en el mío. ¿Me he explicado? Entonces yo no te voy a lavar la ropa, no te voy a decir tienes que hacer o no tienes que hacer. Mi función no es la de un maestro de escuela, mi función no es dictatorial, es más, ni siquiera es educativa, porque realmente tú ya traes todo. Entonces, de alguna manera, si algo puedo hacer es seguir el camino que me vas marcando, ir viendo dónde hay escollos, dónde las conexiones, eléctricamente hablando, no se dan, y qué representa cada uno de esos cortes de energía. ¿Por qué se ha parado aquí? Pero yo no voy a decirte ni siquiera por qué, ¿no? Simplemente voy a decirte parada, ¿sí?, isla, tormenta, ¿sí? Desde ahí entonces, vuelvo a repetir, yo no curo nada. Y tengo la satisfacción de encontrarme con poquitas resistencias. Porque encima la relación transferencial, al margen de ser puramente relacional, es una relación directa de alma a alma. Entonces empezamos hablando de que de entrada, a través de la kinesiología, estoy dialogando tónicamente con una entidad viva que tiene una capacidad de reacción. Y que entonces cuando yo le toque las narices, por no decir otra cosa, me va a mostrar que le he hecho daño, que le ha tocado, ¿verdad? Ahora, luego hay que plantearse la coherencia, ¿no? Yo digo siempre a modo de ejemplo que si yo me encuentro con cualquiera de vosotros una mañana y os digo, hola, buenos días, ¿qué tal has dormido? Lo que es ilógico es que me digas, vete a la mierda, imbécil. Claro, a priori.
Entonces, o me he perdido algo, o no, ¿verdad? De la misma manera que si yo me encuentro con cualquiera y le digo, gilipollas, ¿qué tal has dormido? O espero que hayas dormido mal, ¿no? Lo lógico no sería que se eche a mis brazos y me diga, muchas gracias, como te quiero, ¿no? Hay una incoherencia de mensaje, diálogo, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, si yo pongo un estímulo determinado y hay una reacción, he de ver qué tipo de coherencia tiene esa reacción, ¿sí? Y a partir de ahí podré establecer un diálogo, ¿sí? Y entonces, si tengo una reacción incoherente, igual es que me tengo que preguntar qué pasó ayer, ¿no? Pues igual hice algo que no sentó bien, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no hace falta que lo haya hecho yo. Es posible que ese ser traiga ya un algo, que decíamos antes, una memoria impresa, ¿sí? Y yo tengo que ser coherente a la hora de valorar esa reacción. Y no solamente de valorarla, sino de enlazarla. De enlazarla con la siguiente, y con la siguiente, y con la siguiente, ¿sí? Y entonces he de hacer un cribaje por planos, pero no un cribaje a tipo dardo, ¿sí? Sino que, no sé si os acordáis de los dibujos animados de Pedro Picapiedra, que iba con los dedicos a tirar la bola de... Pues algo así, pero cuando no se da cuenta nadie, voy con el dardo y ping, lo meto en el centro. Cada paso ha de ser eso, ¿sí? Aunque suene a trampa. Yo he de meter en el blanco cada paso. Y cada paso se tiene que enlazar perfectamente con el anterior, dentro del nivel que le corresponde. Entonces, si yo tengo una vértebra luxada, subluxada, alterada, como queramos decir, ¿sí? Y hay una emoción que pueda tener que ver con esto, tiene que haber los músculos, los órganos y los elementos intermediadores que representen a esta emoción, que representen a esta vértebra, ¿sí? De la misma manera, en el plano intelectual, de creencia, mental, tiene que haber un algo que me dé una evidencia de este conjunto, ¿sí? Incluso en el nivel de lo espiritual, en el nivel de lo más alto, porque también somos, ¿verdad? ¿No nos preguntamos todos alguna vez? ¿Qué pinto aquí? ¿Qué es esto? Entonces ahí también tiene que haber un nexo de unión. Y todas esas puntadas se tienen que unir para dar una visión clara. Porque yo no vine aquí por casualidad. Ni siquiera aquí hoy. Y si nací en este lugar determinado, y de este papá y de esta mamá, y en este momento social, y en este momento económico, y en esta familia, y en este barrio, yo no me voy a creer, y no me lo puedo creer hoy en día, mucho menos después de 30 años, que ha sido fruto de la casualidad. Entonces, si hasta el último grano de una playa tiene una labor fundamental en el equilibrio del universo, yo más. Otra cosa es que me haya perdido, ¿sí? Me haya perdido del sendero. Y resulta que en ese viaje decidí pasar por el supermercado de las almas, ¿sí? No me importa que suene metafísica, Y me compré unas catiuscas y un abrigo y unas gafas de sol y un sombrero. Y de repente aparecí aquí, ahora no tengo ni puñetera idea de para qué tengo las catiuscas, para qué sirve este sombrero, qué tenía que hacer yo con esto, ¿sí? Pensad en el cuento del Mago de Oz.